Hola, ¿cómo andan? Vamos a hablar del River Boca por el torneo de Apertura 2025. A ver, nosotros acá solemos seguir más a la Argentina, pero podríamos decir que River planteó el Superclásico con la lógica y simpleza característica de la escaloneta, ¿no? A ver, sin recurrir a inventos, con una línea de cuatro defensores, con dos centrales, dos laterales, de hecho jugadores que han formado parte de la selección. En el mediocampo Enzo Pérez de cinco, como volante posicional y de equilibrio. Castaño a su derecha, quedando a lo de Paul, digamos, ¿no? Por momentos cerrado y en ese 4-3 como interior derecho, partiendo desde ese lugar, pero obviamente en el repliegue, yendo a la derecha para armar la doble línea de cuatro, ¿no? Para que Mastantuono pueda quedar libre de responsabilidades defensivas o por lo menos de no tener que retroceder tanto, ¿no? Y en definitiva, bueno, Galopo, ubicado a la izquierda de Denso, pero con una mayor libertad ofensiva que Castaño, está claro, ¿no? Similar a como McAllister se prende más que De Paul en Argentina, en definitiva, y Colidio completando esa línea de volantes, pero con este rol mixto, ¿no? Tal como a veces hablamos de Di María, ¿no? Volanteando en el retroceso, pero obviamente con pelota pasando netamente a la línea ofensiva, ¿no? Y siendo un delantero más, sin dudas. Después Mantantuono, suelto desde la derecha, zurdo, en función a lo Messi, acompañado del 9 Driussi, ¿no? Y obviamente el plan de River era tener el equilibrio suficiente, ¿no? Para poder replegarse de ser necesario y poder armar el 4-4-2 sin problema, permitiendo que Mastantuono esté libre en definitiva, para la construcción del juego y para que obviamente con pelota los laterales pasen al ataque. Y obviamente Montiel que sea el que quede abierto y no Mastantuono, porque es el que tenía que obviamente aprovechar su zurda para generar juego, construir y armar lo que es el movimiento de la pelota. Y bueno, la idea de River obviamente era ir a buscar el partido, pero no a lo loco y con desbarajustes en el equipo, ¿no? Sino con un equipo que podía hacer las dos cosas, tanto replegarse como también soltar los laterales y atacar siendo local. Por su parte, Boca yo diría todo lo contrario a la simpleza y a la estabilidad, porque de hecho Gago nuevamente alternó abruptamente de esquema, jugó con una línea de 5 con tres centrales y dos carrileros. Encima, llamativamente, en el centro de dicha línea defensiva estaba Marcos Rojo, que es un jugador más de salir, anticipar y romper, que el de equilibrio o el último hombre, digamos, listo para la cobertura y estar ahí colocado, digamos, y templante, ¿no? Mientras que el que sí quizás ha jugado en ese rol, digamos, o más atinado, es Bataglia, que es un jugador más para ese centro de la línea de 5, y quizás no jugó tanto como stopper. De hecho, ya hemos hablado que no es el típico 2 de una línea de 4 defensores, sino que se acomodó desde el lugar de un 5 como un líbero, digamos, ¿no? Y bueno, completaba la línea de tres defensores con Ayrton Costa ahí a la izquierda. Quizás este sí era el único que estaba un poco en su lugar óptimo, ¿no? Porque es un jugador que tiene características para jugar ahí, pero bueno, como jugaba también Rojo, y estuvieron los dos, bueno, se ve que Gago por una cuestión de perfiles y siendo zurdo, Rojo y diestro Bataglia, y Ayrton Costa también zurdo, los puso así, digamos, y optó por poner a Rojo en el medio, lo cual me parece una improvisación. Eh, a ver, después obviamente estaban Advíncula y Blanco de carrileros, con la idea de con pelota obviamente sumarse al mediocampo de tres jugadores, que estaban, bueno, Delgado, Zenón y Belmonte, ¿no? A ver, Zenón nuevamente en un esquema que no lo favorece, porque Zenón es un jugador más externo, digamos, y ahí es cuando se aprovecha más sus cualidades, mientras que obviamente con carrileros y siendo Blanco el que iba a estar ahí, obviamente tiene menos lugar para desplegar esas cualidades que tiene, ¿no? Que sabemos que puede aparecer en algún momento por derecha y soltarse y sorprender, pero para él es siempre mejor por derecha, de repente aparecer y sorprender que estar ya ahí. Y mismo este lugar de interior izquierdo, en esta línea de tres volantes con carreros, también le requiere que no abandone tanto ese lugar, ¿no? O sea, está mucho más encasillado ahí. Entonces, obviamente está mucho más limitado Zenón en dicho lugar, ¿no? Después, bueno, Palacios y Merentiel arriba, obviamente Merentiel más de 9, nítido, y el chileno flotando detrás de él, pero obviamente el esquema y el partido lo fue llevando a que retroceda y sea casi por momentos un volante más, porque obviamente Boca iba retrocediendo e iba quedando largo. Es que, a ver, la verdad que con tantos desatinos de jugadores fuera de puesto y por el esquema de River, la línea de 3 fue siempre la línea de 5, en definitiva, y Boca indefectiblemente quedaba largo y era dominado por el mediocampo de River.
porque a Boca le estaba costando desplegar el 3-5-2 y que los laterales puedan subir al ataque, sumarse al medio, porque era evidente que a Boca le faltaba en definitiva un volante en el medio y le sobraba un central. Y justamente en una de esas Rojo tuvo que salir lejos hacia el medio, recordemos que era el último hombre, y cometió un foul innecesario muy lejos del arco, consecuencia de este desbarajuste, ¿no? Porque en definitiva Mastantuono venía acá, o sea, y había un desequilibrio claro en el medio de Boca que lo hacía quedar muy largo, ¿no? Después, obviamente, un golazo de Mastantuono, increíble, y a los 25, y la verdad que River siguió siendo superior, y un error de Pesela y un pelotazo largo, a un Boca que estaba largo, permitió el empate de Merentiel, que nada, premio para él por su lucha incansable, ¿no? Y sacando eso, insisto, era lógico que Boca quedara largo. De todas formas, a mí lo más preocupante me pareció fue que encima el DT de Boca durante el primer tiempo le grita a sus jugadores para que no quedaran largos, ¿no? Lo cual me parece totalmente contradictorio con su esquema de elección de jugadores. A ver, si algo no quería quedar tan largo, entonces tenía que haber puesto otro volante para equiparar el medio de River y que esa contención en el medio permitiera evitar el repliegue de los carrileros, ¿no? Para quedar corto con tres atrás, se necesitan centrales más rápidos y un sistema de pressing alto claramente ensayado, y Boca no venía jugando con este esquema, incluso ni siquiera River tenía dos delanteros claros como si hubiese jugado con, no sé, Borja y Drusi arriba de arranque, para que la línea de tres sean 3 contra 2 y ahí liberar realmente a los carrileros al medio para que estén con los volantes y los laterales, sino que Mastantuono, como mencionábamos, se iba de acá y se venía por acá. Colidio abandonaba la zona y trataba de venir por acá y trataba de conectarse con todo. Jalopo también lo mismo se soltaba, se venía Cunha, entonces era obvio que este posicionamiento ofensivo del Millonario haga que Advíncula quedara expuesto, digamos, a esa inferioridad numérica por la banda y Acuña tuvo bastante libertad para tirar algunos centros y bueno, en uno preciso, Rivers volvió a adelantarse nuevamente en el marcador antes de finalizar el primer tiempo de manera merecida, diría yo. Bueno, en el segundo tiempo, puesto por puesto, entró Bustos por Montiel a la derecha y el segundo tiempo fue más friccionado, River en ventaja y habiendo jugado Copa entre semana, se dio un poco la iniciativa para buscar liquidarlo de contra. Y ya este 4-4-2 con el retroceso de Colidio era más marcado y se daba con más habitualidad. Y terminó entrando Mesa por el Galopo que estaba golpeado, digamos, y entró Mesa a los 9 minutos. Y ahí Mesa directamente fue de 8, ¿no? Porque insisto, como se daba con más habitualidad este repliegue 4-4-2, ya Castaño quedaba más cómodo ahí en el doble 5 con Enzo Pérez y Maxi Mesa ahí de 8, digamos, ¿no? Y a ver, a todo esto, Boca seguía sin desarmar su línea de 5. A los 21 entraron Di Lolo y Ceballos por Belmonte y Rojo. Di Lolo es un central, digamos, y Ceballos un delantero. No cambió la línea de 5 Gago, pero sí Ceballos, al haber entrado por Belmonte, ya es un jugador más de desequilibrio y demás. Entonces Boca ya era más un 5-4-1 más claro, independientemente de que obviamente Palacios trataba de dar una mano donde pudiese en mitad de cancha. Ya era un Boca medio híbrido, ¿no? Porque en definitiva y asimétrico, porque ya Ceballos trataba de mandarse mucho más por afuera que Zenón, que le daba mucho más espacio a Blanco. Zenón, insisto, bastante más centralizado y retenido que lo que me gusta a mí, digamos, y bueno, obviamente sí, Boca trataba de soltar a los laterales cuando pudiese, pero bueno, la nueva carta quizás era un poco Ceballos ahí, ¿no? Y de hecho, ni bien entró, tuvo su chance, ¿no? Y pudo haber empatado el partido por ahí. Pero bueno, a ver, River por su lado hizo cambios, fue pasando el tiempo y fue haciendo cambios puesto por puesto. Entró Aliendro por Enzo Pérez, ahí para hacer directamente su misma función. Y también entró Lanzini por Colidio, también en dicho lugar. Nada nuevo, al rato entró Borja por Driussi, pero insisto, todos puestos por puesto. Y Boca, nada, seguía pasando el tiempo. Recién a los 41 entró Sarachi por Blanco, rarísimo, porque encima, a ver, fue un puesto por puesto. Obviamente quedaba Sarachi abierto para atacar. Insisto, se consiguió cerrado. Y a los 45 minutos del segundo tiempo recién, ahí entró Aguirre por Delgado para poner otro jugador
en ofensiva, ahí Batalla, no recuerdo si estaba en el medio o acá, pero digo, ahí sí decididamente pasó de 5 y Boca armó una línea de 4 y ahí recién eh, Boca podría decirse que cambió el esquema definitivamente para ver si lo podía empatar, pero bueno, a los 45 del segundo tiempo, o sea, Gago ni siquiera tuvo la viveza de hacerlo antes de los 45 para que adicionen más, sino que se comió tiempo el adicional, o sea, increíble. Y más que había hecho, insisto, el cambio de los 41 por Sarachi por Blanco, podría haber aprovechado esa ventana. Insisto, me parece que Boca nunca lo fue a buscar pateando el tablero como este tipo de partidos quizás amerita, ¿no? Y fue todo un partido más de fichas para Gago, lejos de ser un empatar o morir durante el segundo tiempo, ¿no? Iban pasando los minutos y Boca seguía con los tres centrales, con la línea de cinco, y me imagino que los hinchas de Boca mirando el partido decían, che, saca un central y poné un delantero más, un volante más, lo que sea, pero eso evidentemente no pasaba por la cabeza de Gago, que me parece que tiene como esa obstinación a veces por las fichas, por cambiar los esquemas, colocar los jugadores en roles donde capaz no les son óptimos. Pero bueno, nadie tiene una verdad, mucho menos yo. Pero soy siendo honesto, la verdad que miré todo el partido diciendo a ver cuándo Gago saca el central y pone un jugador más, un volante más en el primer tiempo y un delantero más en el segundo tiempo, ¿no? En definitiva. Eso fue lo que sentí. No sé cómo lo sintieron ustedes y bueno, como siempre, como decía, ¿no? Cualquier comentario, bienvenido y la seguimos. Abrazo de gol.